Bueno, gente, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Básicamente son entender las generalidades, ¿sí? De lo que es el sistema endocrino, cómo funciona, entender cómo es el eje hipotálamo hipofisario y la glándula periférica, que es básicamente todo lo que tienen que saber, ¿sí? Si entienden eso, entienden todo. Conocer la histología de algunas glándulas periféricas, ¿sí? Y vamos, lo del páncreas endocrino, que ya lo vieron con Matthew, ¿sí? Pero eso es más que nada grandes rasgos lo que tienen que sí o sí saber. Mandale mucho. Bien, el muchachito de la izquierda, sí, no sé si estoy equivocado, que no es este el luchador francés, Maurice no sé cuánto, que era Sí. un tipo famoso en el que se basó la película de Shrek para hacer al mismísimo ogro. Era un tipo con acromegalia, que es un aumento un excesivo de GH, de hormona de crecimiento, ¿sí? Que da ese cuadro clínico característico, las facies bien toscas, ¿sí? Es un tipo bastante deforme, pero fue bastante famoso por serlo, ¿sí? Nada, para que sepan de dónde venía su patología, ¿sí? Después, con respecto a las generalidades del sistema endocrino, vamos a tener a la derecha la foto del hipotálamo, la hipófisis y todas las glándulas periféricas donde va a actuar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. Pásale nomás. Bien, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Es básicamente la comunicación, y puede ser una comunicación inmediata, puede ser una comunicación tardía, y puede ser una comunicación propia de la célula, que es autócrino, digamos, para que no sea a las células contiguas o a distancia, ¿sí? En un órgano diana que esté lejos. Fíjense que de lo izquierdo dice que endocrino es hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son el producto de secreción de estas glándulas, ¿sí? Que se vuelcan al torrente sanguíneo, viajan por el torrente sanguíneo y van a actuar en una célula, puede ser, como les dije recién, contigua o a distancia. Se dice que es de acción lenta, ¿sí? Un poquito más tardía de respuesta y el tiempo es más duradero. ¿Sí? Por ejemplo, las hormonas que todos conocemos, que ya les comentaron, la insulina, el glucagón, etcétera. A comparación de lo que es el sistema nervioso, que actúa a través de neurotransmisores, que son hormonas también, ¿sí? Pero tienen una acción corta y rápida, ¿sí? Es para la reacción en el momento. ¿Está bien? Pero la función es la de comunicación. Ahora, ¿qué es una hormona? Sí, la realidad es que es una estructura, ¿sí? Una molécula que puede ser de distinta categorización, puede ser proteica, puede ser esteroidea, puede ser, como les dije recién, neurotransmisor, cíclico, proteína, etcétera. Puede ser de cualquier cosa. Y como fíjense en el grafiquito de abajo, ahí les dice que puede actuar en sí misma, ¿sí? Se libera y se actúa sobre sí misma haciendo un autofeedback, ¿sí? A nivel del torrente sanguíneo o incluso en células que están contiguas a ella. ¿Sí? Bien, cómo es el mecanismo de acción de la hormona lo van a ver bien en bioquímica, sí, lo van a ver un poco más en fisio, pero la idea es que actúe sobre receptores celulares, puede ser en la membrana celular o a nivel de las membranas nucleares o incluso adentro de algunas organelas de la célula diana que puede ser contigua o a distancia, ¿sí? Esa es como la generalidad de acción, pero no vamos a adentrarnos mucho en eso porque la realidad es que van a tener recontra detallado todo en bioquímica y todo, que les van a mostrar el receptor y esto de pito y flauta, ¿sí? Así que no nos vamos a detener mucho en esto. Pasá. Bien, la organización histológica general de los órganos, básicamente vamos a tener, como todo órgano, ¿sí? Un estroma y un parénquima, donde el parénquima va a ser la porción funcional, y en este caso va a ser el tejido epitelial, ¿sí? Glandular, donde no vamos a tener conductos excretores, y por lo general vamos a tener abundante vascularización, y dentro de esta vascularización vamos a tener capilares de tipo fenestrado o sinusoides, ¿sí? Por lo general, si dicen fenestrado, es muy raro que le erren, y van a volcar su producto de secreción allí. Y el sostén, como todos los órganos que son muy celulares y poco estructurados, como pueden ser los órganos linfáticos, en este caso de los órganos endocrinos también, la porción de sostén va a estar dado por tejido conectivo, colágeno e incluso fibras reticulares, ¿sí? Como para que tengan la generalidad de la organización histológica de cualquier órgano endocrino, ¿sí? Habiendo dicho esto, vamos a hablar un toquecito del hipotálamo, si bien no tenemos por ahí un preparado para mostrarles, como para que ustedes sepan a nivel de dónde está, es en el sistema nervioso central, fíjense en la imagen de la izquierda, ¿sí? Por encima del tronco del encéfalo, por debajo del tálamo, van a tener esa manchita azul que es el hipotálamo, y en la foto de la derecha van a tener un poquito más ampliado lo que es, caen esos par de huevos rojos que se ven ahí, que caen por debajo de la mancha verde, esa es la hipófisis que apoya sobre la silla turca, ¿sí? Es una estructura del esfenoide, seguramente se las habrán comentado en anato,
Allí es donde apoya la hipófisis. ¿Está bien? Como para que estén ubicados. Para que se den una idea, el hipotálamo es la abuela de todas las glándulas y la hipófisis es la madre de todas las glándulas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo es el tema de la retroalimentación. Con respecto a la hipófisis, que sí, es uno de los órganos más importantes que vamos a ver ahora en la clase de hoy, a la izquierda, como les muestra la imagen, es una radiografía de cráneo de perfil, donde básicamente lo que se trata de mostrar es la silla turca, ¿sí? La región donde van a encontrar, donde pueden llegar a encontrar la hipófisis. Y en la imagen de la derecha es una imagen ampliada de lo que es el quiasma óptico, por arriba está por detrás, perdón, hacia posterior el hipotálamo, y a través de la conexión con la hipófisis en sus partes anterior y posterior, que ahora la vamos a englobar. Pásamela nomás. Bien, a lo que te truje. Fíjense, la imagen de la izquierda es un preparado histológico. ¿Está con HY o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Bien, con duda, pero me dijo que no. Perfecto, sí, no es un preparado histológico con HY. Es una técnica particular que usamos, que son los tricrómicos, ¿sí? Puede ser de Mallory o Mason. Donde fíjense que vamos a tener distintas tinciones, ¿sí? Una porción superior, donde vamos a tener una mezcla de azul y rojo, ¿sí? Una porción en el medio como una franja de bandera, que es una porción vacía, donde no vamos a tener nada. Y fíjense abajo tenemos donde dice PN, unas partes donde es más basófita, ¿sí? Ahora vamos a distinguir bien cada porción. La parte de arriba, ¿sí? Donde está coloreado entre azul y rojito, vamos a conocerla como adenohipófisis. Adeno viene del sufijo glandular, ¿sí? Y está dividida en dos partes. El lóbulo anterior, que es todo eso que ven arriba, ¿sí? Como esa forma de gota que ven arriba, donde tiene la mancha roja y todo, donde dice PD. Una porción que se llama parsa intermedia, que la parsa intermedia va a estar unida o fija a la otra porción que vemos por debajo, ¿sí? O sea, va a ser parte de la adenohipófisis, pero bueno, en el humano no está tan desarrollada, pero en estos preparados que podemos ver están como más adheridas a la paz nervosa, que es la que está por debajo, ¿sí? Que corresponde a la neurohipófisis o la porción posterior. Hasta acá me siguen. Se divide en adeno y neurohipófisis, a su vez la adenohipófisis en su lóbulo anterior, con su par distalis y tuberalis, y la parte intermedia que está alejada de lo que es el resto de las partes. Y la neurohipófisis vamos a tener el lóbulo posterior, ¿sí? Que va a estar dada por la parte nervosa y el infundíbulo que une al tallo con el hipotálamo, ¿sí? Eso para más o menos ubicarlos anatómicamente donde estamos parados, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, bueno, esto habla un poquito de lo que es el origen embrionario, ¿sí? Porque una parte es epitelar glandular y la otra viene por la parte nerviosa, ¿sí? Por los orígenes embriológicos. Uno viene a ser como una especie de la bolsa de Radke y el neuroectodermo que se imagina, y ahí fíjense cómo se unen y forman las dos porciones, pero tienen un origen embriológico diferente, ¿sí? Es todo lo que puedo acordarme después de 50 horas de despierto. Bien, esa imagen, como la que veíamos recién, es parecida, ¿sí? Esta pareciera ser una HIE, pero fíjese lo que quiere mostrar es cómo es la división entre lo que es la hipófisis anterior o adenohipófisis a la izquierda y la pars nervosa, que es la neurohipófisis a la derecha. Con la pars intermedia ahí en el medio, ¿sí? Básicamente es más que nada para mostrar la división, pero la división es bastante visible. Pasa nomás. Bueno, a lo que nos importa, ¿sí? A fines prácticos y clínicos vamos a dividirlo y clasificarlo según si las células de la adenohipófisis se tiñen o no, ¿sí? Nosotros sabemos que las células de lo que es el aparato endocrino van a tener una secreción de hormonas que van a actuar a nivel distal, ¿sí? Hasta ahí la función de cualquier glándula endocrina. Pero vamos a tener una clasificación según la tinción que se las divide en cromófilas en un 50% y cromófobas en un 50%, ¿sí? Cromófilas que se tiñen, cromófobas no se tiñen, ¿sí? ¿Por qué no se tiñen? Hay dos teorías, o porque son células indiferenciadas, o porque ya se degranularon y su producto ya lo vertieron en la sangre, por ende no se teñirían, ¿sí? Pero es medio inchequeable. Dentro de las células que se tiñen, ¿sí? Dentro de ese 50% que sí se tiñe, vamos a distinguir dos grandes grupos, que son las acidófilas en un 40%, son las que predominan, y las basófilas en un 10%, ¿sí? Ahora, esto es una clasificación más que nada tincional, ¿sí? Pero a nivel funcional, a nivel clínico funcional,
estas células van a tener diferentes producción hormonal, ¿sí? Más allá de su tinción. Por ejemplo, las acidófilas, fíjense que se dividen en somatotropas, que son las que producen la GH o somatotrofina o hormona de crecimiento, va a haber la mitad, y las lactótropas que generan la prolactina más o menos en un 20%, ¿sí? Y dentro de las basófilas, que son las menos, vamos a tener las corticótropas, que generan ACTH, que vamos a ver después cómo actúan a nivel suprarrenal, las gonadotropas, que sintetizan las gonadotrofinas, FSH y LH, ¿sí? Cuando veamos femenino y masculino, en sus respectivas clases veremos de dónde salen, y las tirotropas, que generan la TSH en el nivel de la tiroides, ¿sí? Importante la TSH a nivel clínico, por ejemplo, para el dosaje, para evaluar una posible hipohipertiroidismo. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta la clasificación tincional y la clasificación funcional o hormonal, vamos a ver esta imagen. Fíjense la imagen de la izquierda, ¿sí? Sobre todo la de la izquierda, quiero que vean donde cómo el tejido conectivo rodea a las células formando como pequeños islotes. ¿Lo ven eso? Esa arquitectura como de islote donde tienen células basófilas, acidófilas y cromóforas todas mezcladas, es importante a nivel quizá anatomopatológico, ¿sí? Porque esta estructura se pierde a nivel cuando uno evalúa, por ejemplo, un tumor en la hipófisis, ¿sí? Un tumor hipofisario pierde esta estructura de islotes, por ejemplo. ¿Está bien? Y fíjense que la distribución entre acidófilas, basófilas y las cromófobas es bastante parejo, ¿sí? Más allá de todo, las acidófilas parecieran predominar, pero si se fijan bien, tienen de todo, de poco, ¿sí? Fíjense que está marcado en AC las acidófilas, en BAS las basófilas y CH las cromófobas, ¿sí? Muy bien. Ahí a la derecha van a tener una división, ¿sí? Entre lo que es la pars distalis y la pars nervosa. Fíjense la distinción ya en lo que es la densidad celular, ¿sí? En lo que es el tejido endocrino y el tejido nervioso, que es más fibrilar. Pásate la que sigue. Bien. Con respecto a la adenohipófisis, recuerden entonces, tienen que saber la clasificación tincional y la clasificación clínica hormonal de cada tipo de acidófila y basófila, ¿sí? ¿Y qué función tiene cada hormona? Sí, también lo tienen que saber. Con respecto a la neurohipófisis, sí, por lo general, como les dije recién, compuesto por tejido más fibrilar, son prolongaciones que vienen desde el hipotálamo a nivel superior, que bajan por el tallo, para secretar algunas de las hormonas que se producen en el mismo hipotálamo, ¿sí? Estas hormonas que se producen en el hipotálamo y descienden a través del tallo a la neurohipófisis para secretarse son la ADH, hormona antidiurética, o vasopresina también se la puede conocer, y la oxitocina, ¿sí? La ADH es muy importante en un montón de trastornos clínicos, ¿está bien? Así que la pueden saber. Y ya la habrán visto seguramente cuando vieron renal, quiero creer. La habrán visto cuando se deben acordar. Bien, pásate la que sigue, volvé. Ahí. Bien, les iba a mostrar. Fíjense en la foto de la derecha, vamos a tener una microscopía de lo que es la pars nervosa. Fíjense que es bien fibrilar, ¿sí? Una acidofila medio pálida. Se ven algunos núcleos de algunas células, ¿está bien? Donde vamos a ver estos astrocitos modificados que, ¿cómo se llaman? ¿Saben? Pituicitos. Perfecto, ¿sí? Pituicitos, bueno, se encuentran en la glándula pituitaria, son los pituicitos, ¿sí? Perfecto, son astrocitos modificados que forman la neuroglía, en lo que es la parte nervosa, ¿sí? Y fíjense que la flecha negra está marcando unas estructuras, ¿sí? Bien teñidas, como medio dilatadas, ¿está bien? Que corresponden a qué estructura, que son bien características de la neurohipófisis. No se empujen, hay lugar. Cuerpos de... Escuché como una interferencia, ¿cómo? Los cuerpos de De Hering. Herring. Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Los cuerpos de Herring, ¿qué son? Dilataciones axonales de los axones que vienen desde el hipotálamo a secretarse a la hipófisis, generan como unas dilataciones a nivel del cuerpo axonal que se ven de esta manera en la tinción, ¿sí? Son como unas pelotitas bien teñidas, bien intensas, ¿está bien? Esas son como las dos estructuras más importantes a reconocer en lo que es la parte nervosa, ¿sí? Los
cuerpos de Herring y los pituicitos. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Next. Bien, acá no me voy a poner a detallar mucho. La realidad es que esto lo que nos habla es el sistema porta hipofisario, ¿sí? Yo les diría que les recomiendo, lean lo que es un sistema porta, sepan los tipos de sistemas portas que hay en el cuerpo, ¿sí? Y si son arteriales o venosos. Esas son probables preguntas de examen que estaría bueno que las sepan, ¿sí? ¿Qué es un sistema porta? ¿Dónde están? Y si son arteriales o venosos. ¿Está bien? No nos vamos a detener mucho en esto porque me da fiaca. Y es muy difícil de explicar. Ahora vamos a lo que nos sigue, ¿sí? Vamos a pasar a las glándulas periféricas que van a recibir estas órdenes que viene a dar la hipófisis, ¿sí? La primera que vamos a ver es la glándula tiroides. Como saben, la glándula tiroides es una glándula enorme, bilobulada, ubicada en lo que es la región anterior del cuello. Todos lo deben ser, y estoy casi seguro que en esta clase, no sé cuántos somos, pero estoy casi seguro que alguna es hipotiroidea. Estoy casi seguro, pero bueno, nadie lo va a confesar. Bien, pasate a la que sigue. Con respecto a la estructura histológica de la tiroides, vamos a ver que es un órgano bien macizo, ¿sí? Donde tiene estas estructuras bien características redondeadas acidófilas, que son bien hialinas. ¿Qué son? ¿Qué estructuras son que tienen la F? ¿Un folículo tiroideo? Perfecto, son los folículos, ¿sí? Es un órgano bien macizo, compuesto por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso que envía tabiques y divide en lobulillos, ¿sí? Y fíjense que cada lobulillo, cada folículo de estos que estamos viendo, tiene un gran contenido de acidofilia adentro, ¿sí? ¿Por qué es acidofilia? ¿Qué tiene ahí adentro? Proteínas. Puede ser proteína, perfecto, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál. Pásame la siguiente, a ver si ¿Podría me... haber paz positivo eso? ¿Cómo? ¿Se podría ver paz positivo eso? Para vos, ¿qué opinás? Yo creo que sí. Sí. No sé los alumnos. ¿Qué dicen, chicos? ¿Que sí? Yo podría decir que no y ver a quién le creen, ¿no? Podemos tipo ponerlos en jaque. Muy bien, Pi. Eso estaría bueno. Sí. ¿Por qué se podría ver paz positivo, sí? ¿Alguien sabe? No. Piénsenlo. Para que sea paz positivo, ¿qué tiene que tener? ¿Tiene contenido lipídico? ¿Segura? Hidratos de carbono. Bien. Bien, sí. Hidratos de carbono. ¿Sí? Formando o Entonces, no complejos con proteínas. Entonces, ¿qué hay ahí adentro? recién Mauro les dijo, se está formando un complejo con proteínas. ¿Qué tipo de proteínas son? La tos. Tiene... Ahí. Tose un poco. Glucoproteínas, ¿sí? Glicoproteínas. Glucoproteínas. Muy bien, Sebastián. Perfecto, sí, glucoproteínas. Que van a formar eso que está ahí adentro, sí, es el coloide que forma el folículo, que a través de las células que conforman la pared de este folículo, ¿sí? Las células foliculares justamente, van a secretar las hormonas tiroides T3 y T4, ¿sí? Entonces, esta glicoproteína, como les decía Nico recién, ¿sí? Puede ser paz positivo si uno, por ejemplo, le pusiera una tinción de paz a este preparado con HIE. ¿Está bien? Lo que es la síntesis de la hormona, no se vuelvan locos, sépanla, léanla tranquilos, empiecen a masticarlo desde ahora porque es algo que lo van a tener que saber sí o sí el año que viene, y quizá se les tomen a ustedes ahora. Así que léanla, es re importante, ¿sí? Hay 1.000 millones de hipotiroideos y tienen que saberlo, ¿sí? Entonces, pasame la que sigue, por ende tienen que saber la estructura de lo que es la célula folicular, ¿sí? Cómo capta el coloide, cómo lo procesa, qué enzimas juegan el rol en lo que es la producción de la hormona tiroide, la tiroglobulina, la TPO, la tiroperoxidasa, ¿sí? Etcétera, y cómo es la secreción de la hormona. ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos ver a raíz de esto? Cuadros clínicos que ahora vamos a ver más adelante. Otra célula que pueden encontrar dentro del folículo, ¿sí? Son las células C o parafoliculares, que son unas células que se encuentran dentro de lo que es el epitelio sin contactar el coloide, o sea, por dentro de la membrana basal,
que son un poquito más grandes, un poquito más pálidas, y generan una hormona que se llama calcitonina. ¿Sí? La calcitonina es una hormona hipocalcemiante. O sea que hipo es bajo, calcemia es calcio, o sea, el calcemiante es sangre. Digamos. Disminuye el calcio en sangre. ¿Vale? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Profe, Bien, perfecto. Sí. ¿qué tipo de epitelio es este que tienen los folículos? Ujú. ¿Qué dicen? Me mató el profe, me siento como mis pacientes que me dicen, señor. Puede ser cúbico. Pero ¿Qué por el más? silencio me di cuenta que no. Plano simple. No, estamos escuchando. Plano simple, ¿qué más? ¿Alguien da más? No les queda mucho más que cilíndrico, ¿no? Pero ¿alguien dice cilíndrico? Miren acá. Cilíndrico bajo puede ser. ¿Qué ve uno para justificar la morfología celular? El núcleo. Perfecto. ¿Y esos núcleos que les muestra Romy, cómo se ven? Bien redondo. Para mí es cúbico simple. Ahí se la jugó. Me gustó esa seguridad. ¿Alguien da más? No, yo estoy con Feli. Hay equipo ahí. Muy bien, sí. La realidad es que es un epitelio cúbico que dependiendo del estado metabólico de la glándula, puede estar un poco más desarrollada y ser un cúbico alto, o estar un poco más inactiva y ser un cúbico bajo, ¿sí? Dependiendo del estadio de la glándula. Pero la célula es cúbica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto, ¿sí? ¿Qué son esas dos señoras tan raras que vemos ahí? La de la izquierda, fíjense cómo está, una señora como aumentada de peso, ¿sí? Los ojos bien abotagados, la cara muy de, tengo una paja que me voy a morir, ¿sí? Esa señora es una hipotiroidea, ¿sí? Es una señora con mixedema, o sea, edema por el hipotiroidismo, ¿sí? Obviamente es un caso bastante fuerte, ¿sí? No todo el mundo va a estar así, pero es como para que vean el cuadro clínico florido. Y fíjense, la señora de la derecha que está tipo en la Oktoberfest, fíjense los ojos que se le van pero para afuera, recontra acelerada, puede estar incluso adelgazada, ¿sí? Con frecuencias cardíacas altas, está pero aceleradísima, ¿sí? Eso es un hipertiroidismo. Un hipertiroidismo machazo igual esa señora. Entonces, ¿qué son los dos polos? Básicamente el hipotiroideo, por lo general, es el gordito pancho y la hipertiroidea es la flaca acelerada, ¿sí? Como para que tengan el concepto de la función de la hormona tiroidea. Romy, ¿querías decir algo? No, básicamente eso. Ah, Entonces, ¿cuál sería la función de las hormonas tiroideas? Tiene que ver con el metabolismo, ¿no? Perfecto. exactamente. Muy bien. Regulan lo que es el metabolismo basal, ¿sí? Exactamente. Entonces, si vos tenés mucha cantidad de hormona, ¿qué les parece? ¿El metabolismo se aumenta o se baja? ¿Se baja? Si hay mucha hormona. Se aumenta. Se aumenta. Se aumenta. Si aumenta el metabolismo, aumenta la cantidad de nutrientes disponibles, ¿sí? De energía. Por lo tanto, hay aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de los latidos del corazón, la persona tiene más apetito, sin embargo no engorda, come. También las hormonas actúan sobre la grasa alrededor de los ojos, por eso es que tenemos esta morfología en donde los ojos parecen que saltaran, ¿sí? Porque hay, digamos, mayor acumulación de esa grasa periocular. En cambio, cuando la hormona está disminuida, el metabolismo está enlentecido, entonces hay gente que tiene más sueño, mayor somnolencia, la piel está más alterada, hay disminución de esa grasa periorbitaria, entonces parece que los ojos estuvieran metidos para adentro, esto se llama enoftalmo, ¿sí? Los ojos hacia adentro, menor frecuencia cardíaca, menor frecuencia respiratoria y sobre todo mucho cansancio. Y son como dos polos opuestos. Re característico. Los ves entrar por la puerta y se caen de... Está bien. Hermoso. Bien. ¿Quedó claro, tiroides? Histológicamente no es muy difícil, ¿sí? Tienen que saber bien los folículos.
las estructuras, cómo está compuesto el coloide y la síntesis de hormonas, y mucho más no es. Con respecto a la suprarrenal, por ahí sí tenemos que aprender un poquito más. Es una hormona también del grupo endocrino que se encuentra supra, arriba, renal, de los riñones, ¿está bien? Donde vamos a tener ciertas estructuras que primero vamos a dividir en lo que es corteza y médula, ¿sí? Lo que es la corteza va a ser propiamente la porción endocrina con secreción de hormonas y todo lo más florido, y la médula también vamos a tener una función que ahora vamos a hablar, ¿sí? Pasate si querés, creo que la que sigue es esta, ¿sí? Dentro de lo que es la estructuración de la hormona vamos a tener la corteza, ¿sí? Obviamente una cápsula de tejido conectivo, y una corteza donde vamos a tener tres zonas, ¿sí? La zona glomerulosa o glomerular, ¿sí? La zona fasciculada, que corresponde a la mayor parte de lo que es esta corteza, y la zona reticulada, ¿sí? Y por debajo, la médula. Dentro de lo que es la zona glomerular vamos a tener células sintetizadoras de hormonas, ¿sí? Principalmente los mineralocorticoides, ¿sí? Los mineralocorticoides, el ejemplo más claro es la aldosterona, seguramente lo habrán escuchado en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Es una hormona que actúa sobre todo a nivel renal, ¿sí? A nivel del túbulo colector, excretando potasio y protones y reteniendo sodio, ¿sí? Importante lo que es la regulación del medio interno. Y va a ser muy jodida en el caso de que esté aumentado o disminuida su producción, ¿sí? Ahora después te cuento, Romy, tuve casi un caso de hiperaldosteronismo ya. Casi me tiro por el techo. Luego, en lo que es la corteza fasciculada, ¿sí? Que dijimos que era la porción más abundante de la corteza, vamos a tener a las células, ¿sí? Que producen glucocorticoides, como por ejemplo la cortisona, el cortisol, ¿sí? La hormona del estrés, que acá no vamos a detenernos mucho en las funciones porque van a tener clases y clases de esto, ¿sí? De lo que son las funciones de los glucocorticoides sintéticos, etcétera. Así que simplemente ustedes léanlo, obviamente, pero no se vuelvan locos con las funciones de los glucocorticoides, que son millones, literalmente son millones. Y luego vamos a tener la zona reticulada, ¿sí? Que es la porción final, es una pequeña porción de lo que es la corteza, donde vamos a tener síntesis de andrógenos débiles, ¿sí? Como la dihidroepiandrosterona sulfato, la diasulfato, son andrógenos débiles, ¿sí? Estas últimas dos zonas, lo que es la fascicular y reticular, va a estar sobre todo estimulada por la CTH, y lo que es la glomerular va a estar más que nada estimulada por la angiotensina 2, ¿sí? Lo que habíamos hablado recién. Y con respecto a la médula, sí vamos a tener dos tipos celulares principalmente, ¿sí? Lo que sería las células ganglionares y las células cromafines. Las cromafines son células, como dice el nombre, afines a las sales de plata, ¿sí? A las tinciones con sales de plata. Y su función va a ser básicamente la síntesis de neurotransmisores, de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Sintetizan catecolaminas, ¿está bien? Básicamente van a tener cuadros clínicos bastante floridos asociados a esto, de lo que es la secreción, o tumores incluso secretores de neurotransmisores, que son medio raros, pero pueden llegar a pasar. Fíjense en esta foto donde tenemos una suprarrenal en corte transversal teñido con HIE, donde tenemos la corteza, donde dice arriba a la derecha córtex, ¿sí? En sus tres porciones, bien acidófilo, bien marcado, ¿sí? Bien delimitado, y por debajo, en el centro, digamos, en una porción medio finita, basófila, vamos a tener a la médula, ¿sí? Se distingue bastante bien por la coloración ya, la distinción entre corteza y médula, ¿sí? Pásame la que sigue. Bien, ahí tienen una foto más amplia de lo que es la zona glomerulosa. Fíjense que las células que sintetizan las hormonas se forman de una forma tal que parece un glomérulo como el que habíamos visto en riñón, ¿sí? Por eso se le da el nombre de glomerulosa o glomerular. La zona fasciculada, justamente como parecen fascículos, fíjense cómo son como pilares uno al lado del otro, ¿sí? De estas células que descienden hacia lo que es la profundidad. Por eso se lo denomina la zona fasciculada, que sintetizaba los glucocorticoides, ¿sí? Luego, la zona fascicular, que está como medio irregular, es el borde entre lo que es la médula, ¿sí? La parte final, bastante más desordenada y todo. Y luego tenemos la médula, donde vamos a tener bastantes células con núcleos gigantes, de cromatina bien laxa, tipo ojo de búho, ¿sí? ¿A quién les hace acordar ese tipo de células? ¿A la neurona? Claro que sí, ¿sí? Perfecto. Incluso coincide en lo que es la derivación de las crestas neurales y la secreción de neurotransmisores,
obviamente, ¿sí? Perfecto. Entonces, suprarrenal, chicos, sépanlo, suprarrenal es muy tomado, suprarrenal, sobre todo la corteza, es muy tomada y a veces pueden llegar a tomar alguna que otra enzima o alguna otra patología que no creo, pero siempre hay algún malo, ¿sí? Sepan la función de los mineralocorticoides, los glucos, léanlas, y los andrógenos. Y páncreas endocrino no me voy a detener mucho porque ya lo hablaron con Matthew, sí, la realidad es que la porción endocrina del páncreas, como ya les avisó, las células bien características e importantes que tienen que saber son las alfa, que secretan el glucagón, que es un hiperglucemiante, y las beta, que sintetizan la insulina, que es hipoglucemiante, ¿sí? Por ejemplo, ya todo el mundo debe conocer acá la diabetes, ¿sí? Donde hay una destrucción autoinmune, la diabetes tipo 1 por lo menos, destrucción autoinmune de las células beta, ¿sí? Entonces uno se queda sin insulina, y ahí está la parte grave. La insulina es el único hipoglucemiante del cuerpo, ¿sí? El glucagón no es el único hiperglucemiante del cuerpo, entonces si se destruye el glucagón hay otros mecanismos. En cambio con la insulina estamos como hasta las manos, ¿sí? Si no tenemos insulina propia la tenemos que recibir, ¿está bien? Entonces, esas son como las células más importantes que tienen que saber. Por ahí se puede llegar a preguntar dónde están ubicadas, si están más centrales, si están más periféricas. ¿Sí? Como Mati también les comentó, lo de las células delta y las células PP, polipéptido pancreático, y la somatostatina. Pero no mucho más que eso, ¿sí? Como les dije, endocrino, pasate esto. Esto es lo que yo quiero que se lleven de endocrino, ¿sí? Es importante el tema del feedback. Lo que es el eje o los ejes hipotálamo, hipófisis y la hormona, la glándula, perdón, periférica. En este caso la tiroides, ¿sí? Fíjense que arriba tenemos el hipotálamo secreta una hormona que es TRH, ¿sí? RH es Releasing Hormone o hormona liberadora, ¿sí? Hormona liberadora de TSH, por supuesto. Eso actúa a nivel de la adenohipófisis que habíamos visto recién, sintetizando TSH o tirotrofina, que va a bajar a estimular a la tiroides para que produzca la T3 y T4, ¿sí? Ahora, si el hipotálamo empieza a mandar a lo bestia, o la hipófisis empieza a mandar a lo bestia, la tiroides va a producir para siempre, ¿sí? Entonces tiene que existir un mecanismo de freno automático para sintetizar la cantidad que uno quiere tener en el cuerpo, ¿sí? La realidad es que existe un tipo de feedback, que es el feedback negativo, en este caso, ¿sí? Donde la mismísima hormona T3 y T4 va a inhibir la producción de sus estimulantes, ¿sí? O sea, van a ir a la hipófisis y van a frenar la producción de TSH y van a ir al hipotálamo a frenar la producción de TRH. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el hipotiroidismo? ¿Sí? Que es una de las enfermedades más frecuentes, por ejemplo, de causa autoinmune, ¿sí? Hay una destrucción de lo que es la tiroides, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Si yo no tengo hormona T3 y T4, no hay un feedback, ¿sí? No hay un feedback negativo que me diga, che, deja de producir porque ya hay un montón. Entonces, ¿qué es lo que entiende el hipotálamo? ¿Qué es lo que entiende el hipófisis? Que no hay hormona, ¿sí? Entonces van a empezar a enviar estímulo a lo bestia, ¿sí? Van a empezar a secretar un montón de TRH, un montón de TSH, pensando que como no hay T3 y T4, el cuerpo lo necesita, ¿sí? Entonces lo que pasa es lo siguiente, la persona, digamos, empieza a tener niveles muy elevados de TSH, que es lo que marca un poco el diagnóstico, ¿sí? Y después se empieza a ver a nivel periférico la caída de las hormonas. Pero para que tengan idea de que si yo no produzco T3 y T4 no puedo inhibir y la TSH va a estar elevada. Entonces los parámetros de laboratorio van a estar alterados si uno juega con el eje para el diagnóstico de ciertas enfermedades. ¿Se entendió más o menos eso? Yo, sabiéndome el eje, puedo saber a qué nivel está la alteración. ¿Entienden eso? Sí. Sí. Perfecto. Obviamente no les pido que sepan todos los ejes que pasa en cada uno y qué pasa en cada patología, pero por lo menos entiendan el eje, estudien el eje y ya con eso no se van a perder nunca. ¿Sí? El sistema de feedback negativo y cómo funciona y ya está, no se pueden perder. ¿Está? Pasame la siguiente row, creo que es la última. Y este es el eje, básicamente, de lo que es la suprarrenal.
pasa exactamente lo mismo. El hipotálamo libera la CRH, que RH es hormona liberadora de corticotrofina o ACTH. ¿Sí? A la hipófisis va a liberar la ACTH, que es adenocorticotrofina, que va a actuar a nivel de la corteza que yo les había comentado antes. Vieron que, sobre todo en la fascicular y la reticular, ¿sí? Va a estimular la secreción, sobre todo, de los glucocorticoides, que es la hormona del estrés. El mismo glucocorticoide, el mismo cortisol, va a hacer la inhibición o el feedback negativo a la hipófisis. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Vieron que es bastante parecido. Viene del hipotálamo, va a la hipófisis, de la hipófisis a la glándula libera una hormona, la hormona me inhibe el resto para que yo no siga secretando. ¿Sí? Ustedes entendiendo este mecanismo pueden entender básicamente todo cómo funciona el sistema endocrino, obviamente profundizando, ¿no? ¿Sí? Pero esto de los feedback y esto de los ejes empiecen a masticarlo desde ahora porque el año que viene lo van a tener que saber bien, bien. Y